Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Un sentimiento devastador de derrota y desesperación embargaba a sus discípulos mientras Jesús sufría y agonizaba en la cruz cuando su cuerpo fue colocado en el sepulcro. A pesar de que el Salvador había hablado de su muerte y posterior resurrección, ellos no habían entendido. Sin embargo, la sombría tarde de su crucifixión pronto dio paso a la gozosa mañana de su resurrección. No obstante, ese gozo vino cuando los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección, porque aún la declaración de ángeles de que había resucitado había sido algo incomprensible. Se trataba de algo sin precedentes. María Magdalena y algunas otras mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana, trayendo especias aromáticas y perfumes para completar la unción que había iniciado cuando colocaron el cuerpo en el sepulcro. Esa mañana hallaron abierto el sepulcro, habiendo sido removida la piedra que lo cubría, y dos ángeles las saludaron declarando: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Escuchando a los ángeles, María Magdalena miró dentro de la tumba, pero al parecer lo único que su mente captó fue que el cuerpo se había desaparecido. Corrió a informar a los apóstoles y hallando a Pedro y Juan les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y comprobaron que efectivamente la tumba estaba vacía, y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Al parecer, Juan fue el primero en entender el majestuoso mensaje de la resurrección. Él escribe que vio y creyó, mientras que los otros aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Pedro y Juan se fueron, pero María se quedó allí llorando. Entretanto volvieron los ángeles y le preguntaron tiernamente: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En ese momento, el Salvador resucitado, de pie detrás de ella, le habló: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo suplicando: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El elder James E. Talmage escribió: era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. Una palabra de sus labios vivientes transformó su vehemente dolor en gozo. Jesús le dijo: María. La voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado y amado en días anteriores la elevó de la profundidad desesperante y se volvió y miró al Señor. Y en un arrebato de alegría extendió los brazos para estrecharlo, pronunciando una sola palabra de cariño: Raboni, que significa mi amado Maestro. Y así María Magdalena llegó a ser la primera de todos los seres mortales en ver al Cristo resucitado. Más tarde ese mismo día apareció a Pedro en Jerusalén, luego a 2 discípulos en camino a Emaús, y en la noche a 10 de los 12 apóstoles y otros creyentes. Apareció de repente en medio de ellos y dijo: Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Y para convencerlos, ya que, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, comió pescado y un panal de miel delante de ellos. Posteriormente les mandó: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Además de estos testigos, en Jerusalén tenemos el ministerio del Señor resucitado a los antiguos habitantes del hemisferio occidental. En la tierra de abundancia descendió del cielo e invitó a la multitud allí congregada, unas 2.500 personas, a acercarse uno por uno, hasta que todos hubieron llegado y pusieron sus manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. La resurrección de Cristo demuestra que su existencia es independiente y eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La vida del Salvador no depende de alimentos, de agua, oxígeno, ni de otras sustancias, poderes o personas. Ya sea como Jehová o como el Mesías, Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Sencillamente, Él es y siempre será. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá final, porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente, para ser juzgados. Podemos confiar en su poder para vencer y recibir la vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En las palabras del elder Neal A. Maxwell, la victoria de Cristo sobre la muerte dio fin a la situación precaria del género humano. Ahora solo quedan situaciones precarias individuales, y de ellas también podemos ser rescatados siguiendo las enseñanzas de aquel que nos rescató de la extinción general. Habiendo satisfecho las demandas de la justicia, Cristo ahora se adentra en el lugar de la justicia, o podemos decir que Él es justicia y que Él es amor. Asimismo, además de ser un Dios perfectamente justo, Él es un Dios perfectamente misericordioso. Hizo todas las cosas correctamente. Ninguna injusticia en la mortalidad es permanente, ni aun la muerte, porque Él restaura la vida nuevamente. Ninguna herida, discapacidad, traición o abuso queda sin compensación por causa de su justicia y misericordia. De igual modo, todos rendimos cuentas ante Él por nuestras vidas, por nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos. Habiéndonos redimido de la caída, nuestras vidas son suyas. Él dijo: He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí
para ser juzgados por sus obras. Consideren por un momento la importancia de la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús, los grandes debates filosóficos y las preguntas de la vida. Si Jesús realmente resucitó en forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que resucitó, no pudo haber sido tan solo un carpintero, un maestro, un rabí o profeta. Por haber resucitado, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Por consiguiente, lo que enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Él es el creador de la tierra, tal como Él lo dijo. El cielo y el infierno son reales, como Él enseñó. Existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo y reinará personalmente sobre la tierra. Y habrá un juicio final y una resurrección para todas las personas. Dada la realidad de la resurrección de Cristo, las dudas acerca de la omnipotencia, omnisciencia y la benevolencia de Dios el Padre carecen de fundamento, dado que el Padre dio a su Hijo unigénito para la redención del mundo. Y las dudas en cuanto al significado y propósito de la vida son infundadas también. Jesucristo es efectivamente el único nombre y el único medio por lo que la humanidad puede recibir la salvación. La fe es más que un producto de la imaginación o una invención psicológica. Existe una verdad suprema y universal, y hay normas morales e inmutables, como Él enseñó. Dada su resurrección, el arrepentimiento de cualquier violación de su ley y mandamientos es un asunto urgente. Los milagros del Salvador son reales, como lo es su promesa a sus discípulos de que ellos harían las mismas obras y aún mayores. Su sacerdocio es por ende un poder real que administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Siendo real la resurrección de Cristo, la muerte no es nuestro fin, y después de deshecha nuestra piel, aún hemos de ver a Dios. El presidente Thomas S. Monson habló acerca de Robert Blatchford, quien hace 100 años atrás, en su libro Dios y mi prójimo, atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación como Cristo, la oración e inmortalidad. Y declaró lo siguiente: afirmo haber demostrado de un modo tan pleno y decisivo todo lo que me propuse que ningún cristiano, sin importar su grandeza y capacidad, puede rebatir ni redarguir mis argumentos. Ese hombre se rodeó de un muro de escepticismo hasta que ocurrió algo sorprendente. Ese muro de pronto se desmoronó. Lentamente empezó a volver a la fe que había despreciado y ridiculizado. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio profundo en su actitud? La muerte de su esposa. Con un corazón quebrantado entró en el cuarto donde reposaban sus restos. Vio su cara y al salir del cuarto le dijo a su amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo está cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? ¿Realmente murió y resucitó el Salvador? Sí. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a esta religión son únicamente apéndices de eso. Cuando estaba por acontecer el profetizado nacimiento de Jesús, había muchos nefitas y lamanitas que creían, aunque la mayoría dudaban. Finalmente se dio la señal de su nacimiento, un día, una noche y otro día sin oscuridad, y todos supieron.
Asimismo, en la actualidad algunos creen en la resurrección literal de Cristo y muchos dudan o no creen. Pero algunos saben. Cuando llegue el momento, todos verán y todos sabrán. De hecho, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Entre tanto, yo creo en los muchos testigos de la resurrección del Salvador, cuyas experiencias y testimonios se encuentran en el Nuevo Testamento. Pedro y sus compañeros de los 12 y la querida María Magdalena, entre otros. Creo en los testimonios que se hallan en el Libro de Mormón, el de Nefi, el apóstol, junto con la multitud en la tierra de abundancia, entre otros. Creo en el testimonio de José Smith y Sidney Rigdon, quienes luego de muchos otros testimonios proclamaron el gran testimonio de esta última dispensación, que vive porque lo vimos. Bajo la mirada del ojo de Dios, que todo lo ve, me levanto yo mismo como testigo de que Jesús de Nazaret es el Redentor resucitado. Y yo testifico de todo lo que se desprende del hecho de su resurrección. Que ustedes reciban la convicción y el consuelo de este mismo testimonio. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.